Bueno, y tras la firma del proyecto sobre aborto terapéutico, desde la UDI emplazaron a la democracia cristiana a manifestar su oposición dentro de la nueva mayoría. En el gremialismo aseguraron que la falange debe ser consecuente y defender la vida del que está por nacer. Vamos a conversar respecto a este punto y otros que tienen que ver con la presentación de este proyecto de ley. Nos acompaña el diputado de la ADC y también miembro de la Comisión de Salud, Víctor Torres, además también médico, hay que decirlo. ¿Cómo está, Viviana? Muy bien, diputado. Bueno, comencemos un poco y me gustaría conocer sus impresiones. Usted me comentaba que había estado en La Moneda durante la presentación y sobre todo como demócrata cristiano me gustaría saber si usted está de acuerdo con lo que se presentó y en particular con estas tres causales. Sí, la verdad es primero decir que tuve la oportunidad de estar hoy día en la firma de este proyecto de ley de despenalización de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. He tenido la oportunidad además de conversar previa a la firma de este proyecto con la ministra Jimena Rincón, con la ministra Claudia Pascual, en su momento con la ministra Elia Molina y obviamente con todos los personeros de gobierno comprometidos en esta materia para poder expresar nuestra posición y también las distintas miradas dentro de la democracia cristiana. Yo particularmente fui partidario siempre de que se presentara un mensaje presidencial, a diferencia del resto de los senadores y algunos diputados de la ADC que querían patrocinio de una moción, y además que fueran concebidas las tres causales de manera precisa, de tal manera que los que no tienen todavía claridad puedan ir a través del debate, ir dilucidando sus distintas posturas. Diputado, se mencionaba que aquellos que planteaban la idea de que más bien se patrocinara alguno de los proyectos que ya habían sido presentados en el Parlamento, era porque de esa forma no iban a tener tal vez el compromiso y todas estas polémicas que se han generado con respecto al rol que podría tener la ADC en esta discusión. ¿Por qué pasaba esta división que se daba de si esperar que el Ejecutivo presentara un proyecto de ley o más bien patrocinar alguno de los que ya estaban en el Congreso? No, como usted bien dice, muchos tenían la duda respecto de si iba a venir una imposición, entre comillas, desde el gobierno para esta materia, pero creo que la presidenta fue muy clara haciendo un llamado a debatir en conciencia, con tolerancia y en profundidad un tema que es tan complejo y entendiendo que hay diferencias al interior de la nueva mayoría, no solo en la democracia cristiana, sino que también en el Partido Socialista. ¿Por qué yo no apoyaba el tema de las mociones? Creo que 12 mociones que se han presentado tanto en la Cámara como en el Senado son muy diversas. Optar por tan solo una podría haber generado, digamos, un ruido adicional. Por lo tanto, hoy se establece esta decisión que termina siendo un eje central sobre el cual se puede debatir y sobre el cual vamos a también tener la oportunidad de ir opinando en el momento en que se abra la discusión a partir de marzo en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, entendiendo que es un tema de conciencia, claramente yo lo que espero es que podamos avanzar para poder tener en Chile una legislación que dé cuenta de situaciones tan complejas y que hoy día las mujeres no tienen la posibilidad de decidir a pesar de que hayan cosas involucradas como por ejemplo el riesgo vital, como por ejemplo inviabilidad fetal o como por ejemplo un caso de violación. Ahora, su voz, que es finalmente la de apoyar estas tres causales, ¿usted cree que es mayoría o minoría dentro de la democracia cristiana, sobre todo entre los parlamentarios que van a legislar en esta materia? Al menos con los diputados que he tenido la oportunidad de conversar, he visto que hay una posición mayoritaria respecto de respaldar las tres causales que ha planteado la presidenta. Hay otros que han dicho que tienen dudas respecto a algunas causales y otros en menor medida que no están disponibles a avanzar en nada. Eso ha sido así de claro, lo hemos planteado. ¿Quiénes han sido y lo han planteado de esa forma? Hay varios. Yo voy a decir que públicamente lo ha dicho y muy respetuosamente el diputado Sabajel ha dicho que no está disponible a avanzar en nada. Entiendo que hay algún par de parlamentarios que pudieran estar en la misma posición, pero que hoy día no lo han expresado abiertamente. Y bueno, ¿y es válida a su parecer esa posición? Porque también ha habido ciertas críticas con respecto al compromiso que se sostiene con un tema que había sido planteado en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, que se sabía de antemano que este tema se iba a presentar durante su administración. Mire, siendo un parlamentario demócrata cristiano que ha estado desde el principio apoyando este proyecto de ley, respaldando las tres causales que la presidenta ha establecido y voy a seguir trabajando en virtud de que esto salga, también soy respetuoso de aquellos que opinan diferente. En esta materia yo soy de la idea de que es un tema de conciencia, ni siquiera el Papa ha dictado ex cátedra en contra del aborto, menos aún creo que pueden dictarlo personeros de otros partidos que son parte de la nueva mayoría, por lo tanto no se puede imponer una mirada. Yo creo que tenemos que ser responsables y en este debate responsable ser capaces también de poder ir aclarando muchas dudas que tienen muchos parlamentarios para poder ojalá acercar a la mayor cantidad de ellos a poder respaldar estas tres causales. Entonces usted también considera que tal vez se debiese discutir por separado como se ha planteado para que en el fondo pueda haber
los que están de acuerdo con 2 causales y no las 3 puedan manifestar de esa manera su opinión, y se lo pregunto sobre todo porque el diputado Osvaldo Andrade dijo que esto era patético, pedir que se discutieran por separado estas 3 causales que son las que se ha presentado por parte del gobierno. No, yo soy muy respetuoso del diputado Andrade, pero lo más patético es que él diga eso cuando no tiene hoy día todavía claridad siquiera de que sus diputados puedan respaldar las 3 causales, toda vez que el diputado Chilín expresó que en el Partido Socialista se estaba pidiendo libertad de acción, concordante más bien con una postura de respeto que con una postura de emplazamiento. Y estoy más bien de acuerdo con eso, no con lo que ha dicho el diputado Andrade. Y en ese sentido, de verdad, yo creo que esta posibilidad que ha dado la presidenta hoy día nos va a permitir poder avanzar hacia una legislación distinta a la que hemos tenido hace 26 años aproximadamente, y que no se condice con situaciones tan dramáticas como las que hemos visto que se han mencionado. Han habido casos de mujeres que han pedido la posibilidad de abortar durante todo este tiempo y el Estado de Chile no ha podido responder, precisamente porque hoy día el Código Sanitario impide y el Código Penal también sanciona con cárcel a quienes la hagan. Diputado, ¿qué responde usted? Porque en el día de hoy hemos escuchado a las voces más críticas con respecto a este tema, sobre todo desde la UDI, quienes han hecho constantes emplazamientos a la DC, señalando que deben defender una postura, más bien tener una postura distinta con respecto a esto, y que más bien deben comprometerse con sus principios y no con los temas más políticos. Son parte de las declaraciones que hemos escuchado en el día de hoy. ¿Qué responde usted a estos emplazamientos que hacen desde la UDI a la DC en particular? Mire, cuando uno escucha emplazamientos que más bien se basan en adjetivaciones y en consignas más que en argumentos de fondo, yo creo que uno pierde el tiempo tratando de responderle. Yo lo que pediría es que ellos fueran también consecuentes y cuando dicen que este tema tiene que verse con seriedad y profundidad, lo hagan, y lo hagan en el Parlamento con argumentos y no, insisto, con este tipo de consignas. Hemos visto una serie de epítetos que emanan desde la UDI fundamentalmente, que en nada colaboran con poder solucionar y resolver, insisto, una situación que es dramática, que es crítica y que se basa fundamentalmente en miradas más bien integristas respecto de esta situación. Diputado, me gustaría, aprovechando que usted es doctor, que además también es parte de la Comisión de Salud, analizar un poco en detalle lo que significarían estos cambios en nuestra legislación. Y se lo pregunto en particular porque muchas de las voces más críticas plantean que aquí lo que va a haber es que se van a encubrir abortos libres, podríamos decirlo, aborto directo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Va a haber, qué va a pasar con aquellas voces tal vez disidentes en ciertos casos en los cuales pueden haber distintas interpretaciones médicas, por ejemplo, con respecto a la inviabilidad del feto, de la vida intrauterina, que también se han dado? ¿Cómo se va a decidir ese tipo de cosas, sobre todo por aquellas voces que, como yo le comentaba, dicen que finalmente solamente se va a encubrir el aborto libre? No, mire, cuando se dice eso, yo creo que parten desde el desconocimiento de lo que ha sido un trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo y también respecto al debate previo a la presentación de este proyecto. Y me gustaría que pudieran, ojalá, tener claridad de sus conceptos una vez que parta la discusión en la Cámara de Diputados y podamos ir aclarando muchas de las dudas que existen. No hay apertura al aborto libre, toda vez que son muy claras las causales y son muy precisas. Cuando se habla de riesgo vital de la madre, hay patologías que están claramente determinadas, que pudieran estar asociadas a una situación de esta naturaleza. Lo mismo en el caso de inviabilidad fetal extrauterina, aquí no estamos hablando de cualquier malformación, y también en el caso de violación. Y además comprender que esta ley lo que hace no es obligar a las mujeres a que realicen un aborto. Lo que se está planteando aquí es que en situaciones dramáticas se quite la pena y se permita la decisión en aquellas personas que están siendo afectadas, porque si no el Estado impone una decisión que es coercitiva y que no permite, a mi juicio, poder avanzar también en materia de dignidad de la mujer que está involucrada. Claramente, si una mujer quiere continuar con su embarazo, va a poder hacerlo igual. Y de allí la importancia de otro tema que planteó la presidenta, como es la existencia de consejería o mecanismos de acompañamiento de apoyo, que deben ser, claro, que deben ser previo a la decisión y también traspasar hacia una decisión posterior, ya sea esta continuar o no con dicho embarazo. Ahora, otra de las cosas que se hizo mención el día de hoy es que se mantiene, podríamos decir, no se exige que se haga público esto, y por otro lado también el caso de las niñas que son menores de 14 años, sobre todo con respecto al tema de la violación. Ahí no necesariamente va a tener que contar con la autorización de los padres, y además también se extiende hasta las 18 semanas la posibilidad de interrumpir ese embarazo. Efectivamente, como usted plantea, es así la situación, y esto responde a algo bien preciso. Todas las niñas menores de 14 años que quedan embarazadas, esta causal es
por producto, digamos, de una violación, así lo establece la legislación. Y muchas de esas violaciones pueden ser incestuosas, por lo tanto, estar los padres o tutores legales también involucrados. Y en ese sentido, si esta ley obligara a que los padres tomaran posición, muchas veces en esos casos no vamos a tener la oportunidad de resolver el tema. Y por eso que lo que plantea esta ley es que el médico solicite la autorización a un juez de familia, de tal manera que él se pronuncie, sobre todo si hay sospecha de que esto puede haber sido una violación intrafamiliar. Diputado, también se dio a conocer en el día de hoy la posibilidad de la objeción de conciencia por parte de los médicos. Y se lo pregunto también con respecto a ciertas instituciones de salud que ya han manifestado públicamente que no van a practicar interrupciones de embarazo. Estamos hablando de la red de salud de la Universidad Católica y de la Universidad de los Andes. ¿Qué le parece a usted? Que instituciones se nieguen a esta prestación y por otro lado también a esta objeción de conciencia que podrían tener esta posibilidad los médicos. Sí, primero solo me quedó una parte de la pregunta anterior que me dijiste 18 semanas. Sí. Se extiende de 12 a 18 porque también la situación de las menores de edad y sobre todo que han sido violentadas no tienen la posibilidad muchas veces de saber si están embarazadas o guardan muchas veces también lo que les ha ocurrido, por lo tanto se les da un plazo mayor. Sobre la objeción de conciencia, sí, mire, yo creo que fue abordado de la forma correcta en este proyecto. Mucho se discutía si la objeción de conciencia era individual o institucional, a propósito de lo que tú muy bien planteas, que ha sido la postura de la Universidad Católica y de la Universidad de los Andes. Y aquí se resuelve de la forma, a mi juicio, correcta, que es objeción de conciencia individual. No de las instituciones. No de las instituciones. Sí, y tampoco puede haber coerción de las instituciones para obligar a sus médicos que no lo practiquen. Yo creo que esto se salvaguarda, en definitiva, cuando los médicos que no quieren practicar, digamos, una interrupción del embarazo, perfectamente pueden decir con antelación que ellos no van a estar disponibles, pero siempre hay que garantizar que el sistema le permita a la mujer tener acceso a esta prestación. ¿Y qué pasaría con estas instituciones, que tal vez es una de las discusiones más complejas, porque en el fondo estarían haciendo una diferencia desde el punto de vista de la ley, porque serían instituciones que no estarían cumpliendo con una ley si es que fuese aprobado este proyecto? ¿Y qué pasa con alguna persona que vaya a alguna de estas y no recibe la atención? ¿Qué riesgos tienen o sanciones podrían arriesgar? Lo que prima aquí es precisamente la necesidad de poder garantizar el acceso a la atención, sobre todo cuando hay un riesgo vital inminente. Inminente, que es distinto a un riesgo vital un poquito más desplazado. Entonces, ahí prima eso. En segundo lugar, si estas instituciones, todos sus médicos, de manera libre, no por obligación, determinan que no pueden o que no van a ejercer esto, se tiene que garantizar entonces la derivación hacia otro centro asistencial o hacia otro profesional que preste dicha atención. Nunca puede quedar una persona sin la posibilidad de tener esta atención. ¿Y le parece también que sea pública la lista de los doctores que estarían de acuerdo con, en estas tres causales, practicar aborto terapéutico? No, yo estoy de acuerdo con lo contrario, con que sea pública la lista de médicos que no quieren y que de esa manera la gente pueda optar por el resto de los profesionales. Claramente, si se hace una lista de médicos que sí están disponibles, lo que va a ocurrir es que se estigmatice ese profesional intentando decir que es un profesional que va en contra de la ética, y eso no correspondería. Yo creo que la objeción de conciencia se hace al revés. Quien quiera objetar, quien no quiera practicar, libremente puede decir y de manera pública que él no está de acuerdo, y obviamente el paciente podrá acceder a otro profesional. Perfecto. Bueno, le queremos agradecer muchísimo, diputado, su tiempo con nosotros. Atentos estaremos entonces a la discusión que se va a dar en marzo, al parecer sin suma urgencia, que era otro de los temas que se estaba analizando. No, yo creo que hay que tomarse el tiempo. Yo sé que hay situaciones de urgencia, pero este va a ser un tema bastante complejo y contundente, y yo espero que estemos a la altura todos de poder debatir como corresponde. Diputado, que esté muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa, hacemos un pequeño alto y ya volvemos con más.